En la mañana de hoy, la actividad estuvo centrada en algunos aspectos de trabajo de rutina que corresponde al Consejo de Ministros, además de ver el conjunto de detalles asociados con la celebración el día 23 y 24 en Maldonado del primer Consejo de Ministros fuera de Montevideo, para no usar la expresión del interior del país que no es correcta. Desde ese punto de vista, de 9 a 11, tal cual funciona aquí en la Torre Ejecutiva, va a sesionar el Consejo de Ministros. Luego se va a hacer una recorrida de algunas obras que están en ejecución, tienen que ver con una piscina, con el anillo perimetral y los avances del centro de convenciones. Y en la tarde, en diferentes lugares que cada ministerio está coordinando con Presidencia, se va a comenzar a recibir a las delegaciones de organizaciones que, como en anteriores oportunidades, en otros periodos, se presenten como inquietudes, y los ministerios estarán asistidos por los directores que entiendan pertinente a los efectos de poder llevar adelante de la mejor forma posible las consultas, y eso va a ser a lo largo del día 23 en la tarde y también el día 24. El otro aspecto que se pudo informar en el Consejo de Ministros de la mañana de hoy son los números cerrados al mes de febrero relacionados con turismo. Más allá de que la metodología de trabajo del Ministerio comprende trimestres, y en particular en el primer trimestre muchas veces el cuarto mes del año, a los efectos de poder comparar, dado que a veces Carnaval cae en meses distintos y Abril cae en meses distintos, lo que al momento podemos señalar es de que han ingresado alrededor de 750.000 visitantes en el correr de los 2 meses. Eso comporta un crecimiento del 11.6 con relación a la temporada pasada, y en cuanto a divisas, eso significa 640.660.000 dólares, un 2% más que la temporada del año anterior. A esto se le debe sumar el turismo interno, que como ustedes saben, la evaluación del mismo se hace por semestres, no mes a mes, y tiene que ver con el trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. En este aspecto también cabe señalar que los brasileros son los que han registrado el mayor crecimiento, con casi un 25%, y los argentinos algo superior al 10%. Los europeos crecieron un 19% y los norteamericanos, o América del Norte, un 2%. El resto, casi los países latinoamericanos, también han crecido un 10%. Por otra parte, a la fecha, tenemos más de 170 escalas de cruceros, los cuales 100 son para Montevideo y alrededor de 70 en Punta del Este. Eso comporta que entre cruceristas y tripulantes tenemos ya un descenso de más de 380.000 visitantes, y la temporada estará cerrando sobre mediados del próximo mes. Asimismo, en el próximo fin de semana comienzan los primeros viajes del turismo social, con salidas desde Montevideo a Piriápolis y Punta del Este, y también de Montevideo a La Paloma, y algunos de los grupos de adultos mayores van a ir de Soriano, Palmitas, Rizo, Rodó y Santa Catalina a Punta del Este. Eso es lo que habría para informar, así como la particularidad de que en el día de hoy, por primera vez, participa un hijo de un desaparecido en la dictadura en el Consejo de Estado de este país. Muy bien, preguntas para el señor subsecretario. Adelante. Buen día, María de Carmen Velos de Radio Uruguay. Quería consultarle si en el Consejo de Ministros también se estuvo analizando las decisiones y resoluciones que se adoptaron en la UNASUR. Hubo un informe por parte del señor canciller
y tomamos conocimiento de las mismas. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Adelante. Buen día. ¿Podría adelantar algún aspecto de ese informe que presentó el canciller, si sería tan amable? Estuvo particularmente centrado en los aspectos que se debatieron durante la reunión y tener en cuenta la autodeterminación del pueblo venezolano a la hora de marchar adelante en su proceso, así como también el dar continuidad al trabajo de los señores cancilleres y en particular la importancia de celebrar las elecciones tal cual estaba previsto. ¿Por qué menciona justamente el aspecto del hijo del desaparecido? ¿En qué circunstancias justamente lo valoran dentro del Consejo de Ministros? Bueno, da la coincidencia histórica de que en el día de hoy, como ministro interino del ramo, participo del Consejo de Ministros y mi padre, Manuel Liberov, desapareció el 18 de mayo de 1976 en la Argentina. ¿Más preguntas, señor periodista? Un gusto, Liberov, de Radio Monte Carlo. El canciller Nino Boa estuvo haciendo algunas declaraciones a la prensa previo al Consejo de Ministros hablando de la importancia de que hubo un consenso democrático, parte de un juego democrático, cómo funcionó todos los mecanismos de la UNASUR. ¿Eso lo resaltó él también? Él señaló lo que ustedes ya conocen a través de esas declaraciones, efectivamente. ¿Hubo algún adelanto o algún cambio? ¿Se valoró la relación que hay entre Uruguay y Venezuela en este Consejo de Ministros luego de las afirmaciones que había señalado el presidente de Venezuela, Maduro, tratando de cobarde al vicepresidente Raúl Sendic? ¿Hubo algún análisis del Consejo, del Ministro de Relaciones Exteriores? No, no estuvo planteado así. El señor canciller planteó que estaba dado por superado el incidente. Acá, Liberov. Quería consultarle si el canciller también hizo alguna mención respecto del encuentro que mantuvo con el canciller argentino y si hay alguna conversación respecto a un posible encuentro entre los presidentes de ambos países. De momento no hubo ninguna consideración al respecto. Allá. También hoy un medio de prensa está hablando de que el puerto de aguas profundas no estaría dentro de las prioridades, ya que no habría un justificativo económico de acuerdo a la coyuntura actual. ¿Ese tema se analizó y el tema del puerto de aguas profundas en este encuentro no? Para nada. Liberov, usted comenzó detallando cómo va a ser el próximo Consejo de Ministros en el interior del país. ¿Ya está previsto los consejos subsiguientes dónde van a ser y las fechas? En el día de hoy no se trató, por lo menos, no digo que no esté en la agenda del señor presidente, pero en el día de hoy no se trató. Una más. Usted detalló justamente las cifras en cuanto al turismo a lo largo de estos 2 meses. ¿Eran más o menos lo que se esperaba, lo que se había proyectado antes de la temporada? Bueno, ustedes habrán visto que, en particular, la señora ministra había estado señalando que no participábamos de los criterios agoreros pretemporada de que íbamos a estar en la peor de los últimos 10 años. Tal cual, de alguna manera, lo explicitó. Se está confirmando, lo único que, insisto, por un tema de metodología y considerando que en febrero estuvo carnaval, como el años anteriores había estado en marzo y como turismo va a estar en abril y no está en marzo, la metodología técnicamente requiere de que los 4 meses cierren para hacer la evaluación, pero lo que está claro es que, excepto que ocurra algo muy excepcional, no van a estar por debajo de los números que tuvimos en la temporada anterior. Usted habló del turismo social hacia el este y el interior del país. ¿Se puede saber cuántos uruguayos pueden beneficiarse con este plan y qué divisas dejan al país? No, desde el punto de vista del turismo social, nosotros incluso el pasado jueves 10 desarrollamos la primera reunión de los distintos organismos. Nosotros hablamos de un sistema nacional de turismo social. Quiere decir eso que cada uno, hay diferentes organismos en Uruguay, Banco de Previsión Social, primaria, secundaria, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, que participan de generar oportunidades de turismo para aquellos que tradicionalmente no acceden al mismo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos, por lo menos los números que discutimos en agosto pasado, daban de que alrededor de 100.000, casi 100.000 uruguayos, de una u otra forma, participan de iniciativas relacionadas con el turismo social.
en particular en los grupos de quinceañeras, que es de alguna forma lo que ustedes conocen más directamente, oscilan en torno a las 570 por año, de más de 130 pueblos, y todo esto se participa de todo el territorio nacional y al mismo tiempo con el sector privado que aporta ya sea por alojamientos, por transporte, por guías, por entretenimiento o recreación durante los viajes en forma muy significativa. Y desde el punto de vista social, esto integra también lo que es el turismo interno, que los números que nosotros hemos trasladado cerrados al 2014 hablan del orden de los 650, 680 millones de dólares movidos internamente. Se podría hablar de un turismo interdepartamental, porque efectivamente eso es lo que pasa. Pero eso es materia de lo que analizamos a través de la cuenta satélite de turismo y lleva mucho más trabajo de desagregación para poder mencionar números concretos por departamento. Sí. Liberov, buenos días. Buenos días. Durante la asunción de las nuevas autoridades del Ministerio de Turismo, Quechichán se refirió a un trabajo estratégico en materia de turismo social. ¿En qué cambia lo que se venía haciendo hasta el momento? No es un cambio que se realice. Justamente lo que acabo de mencionar es abordar de forma de que se transforme en un sistema nacional de turismo social, que implica coordinar, por ejemplo, las colonias de vacaciones que puede tener la Fuerza Armada, el Servicio Policial, lo que es Raigón, la colonia Raigón, de lo que son los acuerdos que el Banco de Previsión Social tiene con diferentes estructuras como las cañas o como le pueden ser las cabañas de la Charqueada, a los efectos de mejorar el aprovechamiento de esa infraestructura y que por esa vía se beneficien más uruguayos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos, o por lo menos trabajamos consistentemente para estructurar ese sistema y que no sean como compartimentos estancos. Ese es el esfuerzo que vamos a desarrollar. Por otra parte, desde el año pasado, a partir de una licitación o expresiones de interés que llamamos, existen 2 empresas privadas que coordinan el trabajo a partir de los programas que nosotros tenemos estructurados para ampliar ese espectro de beneficiarios del turismo social. El año pasado, por ejemplo, por primera vez, 20 liceos fueron respaldados por el trabajo del Ministerio y eso fue coordinado con las autoridades secundarias. También 6 escuelas agrarias. Y desde ese ángulo lo que aspiramos es a crecer en la cantidad de beneficiarios, mejorando el uso, ser más eficiente en el uso de los dineros y las logísticas o estructuras que tenemos. Ministro, ¿hubo alguna consideración especial por parte del presidente Tabaré Vázquez al Consejo de Ministros? ¿Hubo algún otro tema central de análisis que haya dado para el debate en el marco del Consejo? No, como mencioné, hubo un conjunto de temas rutinarios que hacen al funcionamiento y los que estamos trasladando son los que efectivamente entendemos que constituyen materia de interés para la opinión pública. Subsecretario Fabricio Acosta de Radio 36 Centenario. Justo cuando habló del tema también de la oposición y el papel que se jugó en relación al tema de las cifras o lo que podía ser la temporada, recordé que también en estas últimas horas la oposición ha criticado del Partido Nacional y del Partido Colorado la posición uruguaya en lo que fue la reunión de cancilleres, haciendo énfasis en la primera declaración, no tanto en la segunda declaración, ya que hubo 2 declaraciones en esa reunión. ¿Eso lo habló el canciller? ¿Se habló de alguna estrategia para defender la posición uruguaya ante estas críticas de la oposición? Desde ese punto de vista, lo que se señaló es que hay 2 de los 3 puntos de esa declaración que tienen relación a cosas que se puedan estar mencionando o que no se habían mencionado y que efectivamente se hicieron, pero no hubo nada en particular. Liberov, usted está como ministro interino. ¿La ministra Quechichán está en alguna misión especial? En estos días, la feria más importante para el hemisferio occidental que tiene que ver con cruceros tiene lugar en Miami, está empezando ahora. Nosotros tenemos una presencia con 11 empresarios privados, más lo que tiene que ver con la Intendencia de Maldonado, la de Montevideo, que claramente están relacionados, y la búsqueda de poder ampliar para Colonia la posibilidad de alguna llegada en los próximos años, y desde ese punto de vista es lo que está cubriendo. Nosotros recientemente tuvimos participación en la Feria Internacional de Berlín del 3 al 8 de marzo, a los efectos de promover en el hemisferio, en la parte de Europa,
fundamentalmente la llegada de nuevos contingentes, teniendo en cuenta que el Uruguay ya recibe más de 170.000 europeos a lo largo del año y que dentro de esos 170.000 europeos, 40.000 han sido, es una cifra que por primera vez el Uruguay tiene por encima de España. Entonces también han crecido los franceses, producto de la conexión con Air France, y los alemanes y los ingleses. Entonces creemos que a partir de la mejor conectividad que Uruguay tiene con Europa hay más oferta de asientos que puedan posibilitar el trabajo de los turoperadores promovidos por nosotros, y desde ese ángulo estamos haciendo un trabajo internacional. Lo mismo se hizo el anterior subsecretario Antonio Carámbula, que estuvo en Bogotá, y aspiramos a que los colombianos en el correr de este año podamos por primera vez alcanzar el número de 30.000. Por eso es que la ministra hoy no está aquí. Liberov, ¿se hizo algún planteo a propósito de las movilizaciones en Brasil, las investigaciones y posible repercusión, eventual repercusión en nuestro país? No, de momento no tengo nada para transmitir al respecto.